estamos comunicados con Juan Graboy, dirigente de la CETEP. Buen día, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Roberto? Bueno, estamos hablando de comida y vos estás laburando en el tema. Sí. Y has presentado en el Congreso un proyecto de ley de góndolas. Me gustaría que le cuentes a la gente de qué se trata y además lo estás militando. Mira, es una medida que es sencilla. Tiene que ver con desmonopolizar sobre todo el sector de alimentos. El proyecto consiste en que no pueda haber ninguna empresa o grupo empresario que concentre una determinada categoría, fideos, leche, yogures, cualquier categoría alimentaria que se te ocurra, hoy está concentrada en uno o dos grupos empresarios, cosa que uno no se da cuenta porque cada grupo tiene varias marcas, ¿no? El caso más llamativo es el de Molinos, que ha comprado cualquier cantidad de marcas de fideos, ha cerrado las plantas, despedido a los trabajadores y obtuvieron el monopolio en varios segmentos de la alimentación. Entonces nosotros planteamos que ninguno de estos grupos empresarios, ya sea con la empresa principal, con subsidiarias, con relacionadas, etcétera, pueda ocupar más del 30% de la góndola y que ninguna góndola, es decir, ninguna categoría de lo que se vende en un supermercado pueda tener menos de 5 proveedores. Claro. Es decir, si en la Argentina no podemos tener 5 proveedores de fideos, 5 proveedores de leche, 5 proveedores de yogur, bueno, hay que cerrar el país porque evidentemente hay capacidad productiva para que en el sector de alimentos haya al menos 5 empresas productoras con alimentos. Y tiene un componente adicional, o sea, eso es lo principal, ¿no? Uh-huh. La desmonopolización del mercado de los alimentos y ponerle penalidades a los supermercados por, en contubernio con los monopolios productivos, concentrar la exhibición en góndolas y así garantizarse precios ridículos como los que hoy se están pagando por un montón de productos. Y después tienen algo que se llama reserva de mercado de un 5% de la góndola para los productos de las economías regionales y la economía popular. Es decir, que si hay una marca de yogur, de leche, de fideos, de, vamos a decir, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, que la anónima esté obligada a darle al menos un 5% de la góndola, es decir, que no pueda, con condiciones leoninas de contratación, impedirle participar del mercado. Uh-huh. Bueno, eso es básicamente el proyecto que nosotros estamos presentando, ¿no? Muy bien. Ahora, decime una cosa, ¿qué hacías ayer con Massot? Bueno, fue una provocación un poco deliberada de mi parte. Ah, sí, sí. Porque yo creo que nosotros tenemos que saltar el cerco de lo políticamente correcto, no solamente para ganar la elección, yo no tengo ninguna duda de que la vamos a ganar, sino para poder gobernar bien, para hacer un buen gobierno. Y Massot la semana anterior había dicho algo, desde luego no hace falta aclarar que yo estoy en otra posición absolutamente distinta a la de Massot en todos los aspectos de la vida. Estoy en otro lugar, no tengo nada que ver, ni ideológicamente, ni culturalmente, ni en términos de clase, con Nicolás Massot. Pero dijo una cosa que me pareció razonable. Él dijo a Marcos Peña, ¿no? Lo increpó a Marcos Peña y le dijo, mire Marcos Peña, Cambiemos, es una minoría. No ganó la elección con el 54% de los votos en primera vuelta, ni arrasó en las de medio término. Es una minoría importante, ¿no? Un 30%, un 35%, pero no es una minoría que pueda sacar leyes. Y como dijo la negra Camaño, en el Congreso hace varios meses que están pelotudeando porque no hay sesiones ordinarias, es decir, no laburan. Uh-huh. Solamente se hacen sesiones especiales un poco, ¿no?, de circo, pero no salen leyes. ¿Por qué? Y esto es lo que dice Massot. Porque el gobierno, Macri, fundamentalmente, no entiende que es una minoría y que una minoría tiene que dialogar con otras minorías para poder conformar una mayoría. Uh-huh. A mí me parece una reflexión importante que se aplica a nuestro campo.
cuando uno tiene clara su identidad. Yo tengo clara cuál es mi identidad política. Yo pertenezco al campo nacional, popular, latinoamericano, a la izquierda, si se quiere. Y la verdad que no tengo ningún prurito en sentarme a negociar con cualquier actor de la vida democrática argentina y a discutir una ley. ¿Cómo no voy a discutir una ley? ¿Y cómo no voy a priorizar, tratar de resolver un problema que es el hambre por sobre mantener una imagen de pureza, que es una falsa pureza, del que no dialoga con el distinto? Porque dialogar con el que piensa como vos o con el que está cerca es muy fácil, lo difícil. ¿Y vos pensás que el kirchnerismo dialogaba con el distinto? ¿Cómo? El kirchnerismo, cuando estaba... No, creo que ese era un problema. Era como que, a ver, yo sé lo que tengo que decir para que me aplaudan los propios. Mientras yo más grite, más putee, más me pelee, más me van a aplaudir los propios. Pero los propios son un 30%, un 35%. Núcleo duro con el que compartimos ideológicamente una visión de la Argentina. Ahora después hay otro sector de la sociedad, otro 65% de la sociedad, que a una parte la tenemos que convencer para ganar las elecciones, y a otra parte que nunca la vamos a convencer, no lo podemos tratar como si fuera un enemigo, porque son argentinos, digamos. Yo tengo un solo enemigo, que es el 1% que vive a costa de todos los demás, dentro de los cuales está Macri, claramente. Y aún con ellos, si tengo que dialogar. Entonces yo creo que había un problema de una especie de extremismo verbal, que después nunca se corroboraba en la práctica. Un extremismo verbal que es muy fácil de decir cuando tenés la panza llena, en la heladera no te falta nada, y te haces el malo por Twitter al calor de la estufa de algún despacho oficial. Te cambio, ¿vos tenés alguna duda de que Cristina va a ser candidata? No, Cristina para mí ya es candidata. Por ahí ya no lo sabe todavía, pero para el pueblo ya es la futura presidenta. Capaz que no se dio cuenta, pero se va a dar cuenta rápido, te puedo asegurar. Te pido tres cosas que te gustaría que fueran distintas de un próximo gobierno kirchnerista al anterior. Bueno, lo primero es que haya un férreo sentido de la ética pública y una lucha sin cuartel contra la corrupción. Eso para mí es fundamental porque desmoraliza, además del daño que hace directamente, desmoraliza la militancia, que haya un par de empresarios y políticos que se enriquezcan con el Estado. Eso es un primer punto. Un segundo punto es precisamente que haya firmeza en los principios, pero flexibilidad táctica, flexibilidad para negociar. Es decir, firmeza en los principios, pero una flexibilidad que permita, por ejemplo, cuando tengamos que recuperar la renta agraria de la Argentina, distinguir con claridad lo que son los pequeños y medianos productores nacionales de lo que son los terratenientes asociados a las 5 monopolios de la exportación de granos del país. Es decir, poder dialogar con los chacareros, incluso con los medianos productores, que por ahí piensan distinto a nosotros, que por ahí tienen una visión distinta del país, pero poder hacer un proyecto en conjunto para poder recuperar esa renta agraria y ponerla al servicio de un desarrollo humano integral en nuestro país. Para que quede claro, perdón, me detengo un poquito ahí. Sí. Recuperar la renta agraria. En este momento nosotros estamos con un campo que está ganando guita, pero los argentinos no pueden consumir los alimentos que necesitan y tampoco los dólares que recibe el campo le sirven al gobierno, ya que ellos los mantienen y no tienen obligación de liquidar en tiempo y forma. Vos decís que eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar urgentemente, pero no hay que plantearlo como una pelea con el campo, porque la verdad es que el 80% del campo es gente de laburo, son productores. Después están, hay que combatir el rentismo parasitario y los que tienen más de 5.000 hectáreas, digamos, ¿no? O sea, son muy poquitos los que concentran la renta injusta, o por lo menos la más injusta. Entonces, yo me tengo que poder sentar a hablar con los que tienen menos de 5.000 hectáreas. ¿Y con los otros que tendrían que tener un esquema de retenciones, cosas por el estilo? Yo creo que hay que hacer una reforma agraria, es decir, que nadie puede tener en Argentina
más de una determinada cantidad de hectáreas, que eso es una barbaridad, que eso es algo de la Edad Media, que la Revolución Francesa y los procesos de reforma agraria del siglo XIX y el siglo XX en todo el mundo terminaron con el latifundio, menos en Argentina, Brasil y en África, digamos, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber un proceso de mayor profundidad. No sé si se va a poder en esta etapa, pero por lo menos que se ponga al servicio la producción agropecuaria argentina de las necesidades nacionales, que son tanto de alimentos como de divisas, sin que haya una concentración y un aprovechamiento de un pequeño grupo de ese potencial de un país que no lo fabricó nadie, digamos. La tierra en la Argentina no es producto de la genialidad de nadie, es producto de la naturaleza, de Dios, para el que cree en Dios, y de procesos históricos de apropiación de la tierra que sabemos que se hicieron con la sangre de los pueblos originarios primero, con repartos injustos a las familias oligárquicas que muchas forman parte del gobierno actual después de la llamada conquista del desierto y de la ley de premios, y que eso no es un producto de la naturaleza, sino que fueron decisiones políticas en determinado momento que se pueden revertir perfectamente. Bueno, y la tercera diferencia que querrías... Que haya una profunda y sincera reforma, programa de transformación social, profundos y sinceros, es decir, que no sean, yo cuando a veces digo sin los chorros y sin los hipócritas, cuando digo los hipócritas me refiero a los que superficialmente plantean que resuelven algún problema vinculado a la pobreza, mienten con la cifra de pobreza, mienten, ¿no? Al mismo tiempo que cacarean como los caniches de Perón que le ladran a las corporaciones, concentran la economía y mienten con la cifra de la pobreza. Bueno, a la pobreza no hay que ni maquillarla ni ocultarla, hay que resolverla, y para eso necesitamos la integración urbana de 4.500 barrios populares de la Argentina, que es un proyecto que vale 15.000 millones de dólares, para que todo el mundo tenga agua, luz, cloacas, veredas, escuelas, salitas, etcétera, ¿no? Lo que los políticos tienen garantizado, pero por lo menos 6-7 millones de argentinos no, y el desarrollo de la economía popular para que también los laburantes que hoy no tienen ni siquiera ingresos compatibles con la dignidad humana, no tienen salario mínimo, no tienen licencia, no tienen nada, y encima se tienen que bancar que les digan planeros, y encima se tienen que bancar que algún imbécil les ponga un contenedor para que no agarren los materiales reciclables, un imbécil en la capital y también en distritos peronistas como Berazategui, donde acaban de sacar una ordenanza para que los cartoneros no puedan entrar al centro de Berazategui. Porque viste, cuando la crisis arrecia y el negraje empieza a ir a los centros, ¿no? Salen de las periferias y van a los centros, los políticos que viven en countries, de un palo y del otro, bueno, les nace el enano fascista, ¿no? No hay peor fascista que un burgués asustado. Y la última. A la gente buscando, hacen estas cosas. Entonces, tiene que haber estas reformas profundas con priorizar eso en el gasto público. La última, vos sos abogado, ¿y qué se hace con los Bonadío y los Stornelli? No, eso no va más. Eso, yo te digo lo que yo pienso que hay que hacer, digamos. Yo creo que hay que sacar una ley para revocar todos los mandatos de los jueces federales y que se vuelvan a concursar todos. Todos. Revocar todos y volver a concursar todos. Y con participación social. Digamos, como para que no parezca que es direccionado. Todos. Sirios y troyanos. Porque esto lo dice el Martín Fierro, ¿no? Muy claro. La justicia es como el cuchillo. Al único que no daña es al que la maneja. Y yo la verdad es que no quiero participar de un gobierno que maneje la justicia. Quiero que haya una justicia seria, creíble, que garantice a cualquier ciudadano, desde el más pobre de los pobres hasta el más encumbrado dirigente político, que cuando tenga que ser juzgado va a ser juzgado con imparcialidad y no por una mafia como este tándem entre Stornelli, D'Alessio, Santoro, Bonadío, que operan claramente al servicio del poder con un objetivo muy claro, que es la proscripción de Cristina en este caso, pero que el día de mañana puede ser de otro, de otra. Entonces es un problema estructural de la Argentina, hay que disolver la AFI,
de eso no me queda la menor, disolverla completamente, y a todos los que fueron agentes ahora, antes, etcétera, hacerles un seguimiento de su posterior reinserción social, porque es como cuando vos, imaginate que estos acuerdos de desmovilización de la FARC, ¿no? Después tenés que ver qué hacer con toda esta mano de obra desocupada. En algún lado lo tenés que poner, porque si no van a hacer lo mismo en otro sector. Bueno, hay que hacer eso, porque eso es una asociación ilícita lo que hay ahí, que hoy la controla el macrismo, pero mañana van a extorsionar a los propios macristas, es decir, es un problema estructural de la Argentina. Así que bueno, eso es un poco lo que pienso yo que hay que hacer. Muy bien, Juan Grabois, muchas gracias. Gracias a vos, Roberto, te mando un abrazo. Chao, hasta luego.